Una niña sin nombre fue usada como experimento por una corporación que trataba a los huérfanos como material descartable. El Dr. Avery, con bata blanca y rostro impasible, la marcó como número 13 y borró sus recuerdos como si fueran archivos. Pero Caleb Morgan, un hombre roto por su propio pasado, decidió que ella no volvería a estar sola, y filtró la verdad al mundo, y solo escuchen lo que dijo esa niña frente a sus verdugos. Y como la justicia, al fin, rompió el silencio. La mayoría de las personas pasaban de largo. Caminaban deprisa, con la bufanda apretada al cuello y los ojos fijos en sus teléfonos o en la acera helada. A veces, alguien giraba la cabeza un instante, fruncía el ceño al verla encogida junto al banco oxidado. Pero pronto aceleraban el paso, como si ignorarla fuera una forma de que desapareciera. La llamaban ella, aunque no porque supieran quién era. Era apenas una sombra en la periferia, una silueta demasiado pequeña para estar sola, demasiado callada para parecer real. Nadie sabía su edad exacta, pero las suposiciones coincidían: 8 o 9 años, demasiado poca vida para soportar tanta intemperie. Dormía en una vieja parada de autobús, donde los tablones crujían bajo el viento de las montañas y el techo de hojalata tenía más agujeros que protección. No hablaba, no pedía comida, no seguía a nadie, solo existía, en silencio. Su ropa, rota por el tiempo y la intemperie, colgaba de su cuerpo como si alguien se la hubiera arrancado de un basurero. Llevaba puestos unos guantes que parecían de adulto, pero a los cuales faltaban los dedos. Y su cabello, el cabello era un nido de hilos secos, apelmazados por el frío, por la suciedad, por los días sin nombre. Pero lo que más perturbaba a quien se atrevía a mirarla eran sus ojos, negros, abiertos, sin enfoque, como si observaran desde muy lejos, desde un lugar donde ningún niño debería haber estado jamás. Todas las mañanas, a la misma hora, un hombre se detenía al otro lado de la calle. No era del tipo que llama la atención. Gorra negra, barba sin cuidar, botas militares viejas. A veces se quedaba parado 5 minutos, otras veces media hora. Solo miraba. No fumaba, no hablaba. Solo miraba. Una cicatriz gruesa le cruzaba el cuello en diagonal, como un recordatorio grabado con fuego. Decían que había sido soldado, que perdió a su esposa y a su hijo en un incendio, que se encerró en una cabana en los bosques, más allá del límite del pueblo, y desde entonces apenas cruzaba palabra con nadie. No tenía redes, no tenía buzón, ni siquiera tenía perro, pero miraba a la niña cada mañana, desde lejos, como si viera en ella algo que los demás no podían, o no querían, ver. Y entonces llegó la noche que congeló hasta el aire. Bajo un cielo sin luna, con la temperatura marcando -20 y la nieve cubriendo los caminos como ceniza blanca, ella dejó de moverse. Su cuerpo, acurrucado en la misma esquina de siempre, estaba cubierto de escarcha. Su pecho no se levantaba. Sus manos expuestas eran hielo. El hombre de la gorra cruzó la calle por primera vez. No corrió, no gritó, no dudó. La alzó en brazos como si ya hubiera imaginado ese momento 1000 veces, como si supiera exactamente qué debía hacer. Su chaqueta envolvió el cuerpo helado de la niña mientras el vapor de su respiración salía entrecortado en la oscuridad. Y sin mirar atrás, desapareció con ella en la noche. La llevó a su cabana de madera, donde el fuego aún chispeaba bajo la piedra. Le limpió las manos, le puso una manta encima, preparó sopa aunque no sabía si ella la comería. No dijo ni una palabra, y cuando ella finalmente abrió los ojos al amanecer, él tampoco hizo preguntas, solo encendió otra vela. Su nombre era Caleb Morgan. Y en esa noche de hielo y silencio, el hombre que había querido su vida al mundo encontró un nuevo motivo para respirar. Pero no tardaría en notar que aquella niña, la misma que nadie veía, que no hablaba, que dormía en el olvido, no era como las demás. Había algo en su piel, algo en su forma de permanecer calada incluso cuando ya no estaba sola, algo que no tenía explicación, y que él no se atrevía aún a nombrar. Y por primera vez en mucho tiempo, Caleb sintió algo que creía enterrado con su familia: miedo. Pasaron días antes de que ella dijera una palabra. Dormía en silencio, comía poco, caminaba por la cabana sin hacer ruido, como si temiera que el suelo la delatara. Caleb no la forzaba, no hacía preguntas, solo le ofrecía café caliente, pan tostado y un silencio que ella parecía entender mejor que cualquier gesto amable. Era como si su propia presencia, sin exigencias, fuera lo único que podía soportar.
Una noche, mientras afuera la tormenta de nieve golpeaba las ventanas con un rugido apagado, él habló. Su voz era un hilo rasgado por dentro, un susurro que parecía llegar desde otro mundo. Me llamaban. Number 13. No lo dijo como una queja ni como una súplica. Lo dijo como quien repite algo que lleva impreso en la piel. Caleb no respondió, solo asintió con un gesto lento, mientras el peso de esas dos palabras caía como plomo sobre la mesa. Después de que ella se durmiera, Caleb empezó a revisar su ropa, no por desconfianza, por necesidad. Necesitaba entender. En el interior de la chaqueta encontró una costura más gruesa de lo normal. La abrió con la punta de su navaja. Dentro había un trozo de tela selado con tinta azul. No eran letras, ni números comunes. Era un patrón de símbolos, algo que reconocía vagamente. Código cifrado. A la mañana siguiente, condujo durante horas hasta la casa de Michael Reid, viejo amigo de guerra, exagente de inteligencia, especialista en seguridad cibernética. Al ver el código, Michael frunció el ceño. Esto no es militar, dijo tras un largo silencio. Es corporativo, privado y de muy alto nivel. Puedes rastrearlo. Michael tardó un par de horas en encontrar la pista. Lo que heló la sangre de Caleb. Una empresa, Genexa Solutions. Instalación en New Mexico. Oficialmente, trabajaban con neurociencia aplicada. No oficialmente, había archivos ocultos bajo permisos desactualizados. Uno de ellos mencionaba un proyecto celado, sin supervisión estatal. Y entre las pocas frases legibles, sujetos sin identidad registrada, evaluación emocional bajo exposición intensiva, en Degree 13, niños, huérfanos, como si fueran números de catálogo. Caleb apretó los dientes con fuerza. El control que había mantenido hasta ese momento empezó a deshacerse, como alguien podía tratar así a un ser humano, a una niña, como si no importara, como si fuera material de descarte. Volvió a casa con algunos documentos impresos. No dijo nada al entrar, pero la niña, Number 13, se acercó por sí sola, se detuvo frente a una de las joyas y señaló con un dedo tembloroso la fotografía de un hombre con bata médica y ojos vacíos. Él me hizo daño, murmuró. Pero también me dijo que yo no debía recordar. Caleb la miró y entendió. Aquello no era simple olvido, era una herida quirúrgica. Alguien había manipulado su memoria. Lo habían hecho a propósito. Y si ella aún recordaba fragmentos, significaba que el proceso no se completó. O peor, que nunca fue diseñado para ser permanente. Esa noche, pasada la medianoche, Caleb se despertó por un ruido sordo. Corrió a la habitación, la encontró en el suelo, encogida, respirando con dificultad. Sus manos aranaban el aire. No reaccionaba al tacto ni a la voz. Caleb la sostuvo, intentando calmarla. Entonces lo vio. Bajo la tenue luz, su piel brillaba, no por sudor, no por fiebre. Era una franja en su antebrazo, apenas visible. Tomó la linterna ultravioleta que usaba para explorar mapas y apuntó directamente al brazo. El tatuaje apareció. Líneas, códigos. Una marca grabada con tinta invisible al ojo humano. Un identificador, un rastro, un vínculo activo. En ese instante, Caleb comprendió. Genexa no la había perdido, solo la habían soltado, como a un experimento inconcluso, un error que podía corregirse. No estaban arrepentidos, la querían de vuelta, no para salvarla, sino porque sabían lo que ella había visto. Caleb sabía que si no actuaba pronto, vendrían por ella, así que tendió una trampa, fingió querer negociar con Genexa, dejando rastros que ellos pudieran seguir. Mientras tanto, envió todos los documentos a una periodista del New York Times. La historia estalló. Titulares en todo el país hablaban de la niña número 13. El escándalo fue tan grande que Caleb y la niña fueron puestos bajo protección federal. Ali, ella eligió su nuevo nombre, Emma June Morgan. Caleb la adoptó legalmente, pero Genexa no se rindió. Intentaron limpiar su imagen, culpar a terceros, destruir pruebas. Fracasaron. Un ex empleado filtró todo, fotos, archivos, confesiones. Emma fue llamada a testificar. Se paró firme ante los responsables y sin titubear dijo: ya no soy el número 13, soy Emma, y nunca más me romperán. El país entero se conmovió, y en aquella cabana entre los pinos, donde antes solo reinaba el silencio, por fin alguien reía, y por primera vez en años, Caleb volvió a respirar.